Y bien, amigas y amigos, vamos a seguir con nuestra agenda en este Foro Internacional de Diagnóstico Inmediato que hemos denominado Calidad, Tecnología y Gestión en Point of Care. Para seguir con nuestra agenda, ahora vamos a conversar con Jorge Ramírez Tocora. Él es bacteriólogo y laboratorista clínico, es magíster en biotecnología, es consultor experto en diagnóstico in vitro y pruebas en el punto de atención o point of care. Es especialista en innovación diagnóstica, precisión analítica y capacitación científica en entornos clínicos y descentralizados, algo muy en línea con los tiempos que corren. Hoy día vamos a poner bajo la lupa los dispositivos Point of Care en esta presentación, en este desafío al que hemos invitado a Jorge para que nos pueda conversar acerca de su impresión, acerca de su diagnóstico y conversar acerca de este análisis, este Point of Care bajo la lupa. La clave no es la rapidez, es la confiabilidad. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, Alex. Bueno, muchas gracias a todos los participantes y a la Quality por esta invitación para conversar de un tema que me apasiona muchísimo, el diagnóstico resolutivo o el Point of Care Testing, como lo hemos venido conociendo. Pues como les había comentado Alex, mi nombre es Jorge Andrés Ramírez Tocora, yo soy bacteriólogo y laboratorista clínico, magíster en biotecnología y desde hace algún tiempo vengo trabajando con todo lo que tiene que ver el diagnóstico resolutivo, el diagnóstico in vitro, el eje centralizado no solo del laboratorio, sino también de las diversas instituciones hospitalarias y entornos extrahospitalarios. La mañana de hoy les he presentado, hoy les he titulado Diagnóstico resolutivo, Point of Care Testing bajo la lupa, la confiabilidad como eje del impacto clínico y la seguridad diagnóstica. Aquí vamos a revisar no solamente cómo ha avanzado el diagnóstico resolutivo o el point of care testing a lo largo de los años, sino también nos vamos a enfocar en finalmente el objetivo que tiene la implementación de un programa de POCT en su institución hospitalaria o en su ambiente extra o extrahospitalario comunitario, que es el impacto clínico y la seguridad diagnóstica. Entonces, para hacer revisión de esto, la agenda que pues he preparado para ustedes. Vamos a tocar el contexto a que nos estamos nosotros enfrentando el día de hoy. ¿Cómo ha sido esa evolución de lo a través de los años o de las décadas del point of care o el diagnóstico resolutivo, las diferentes tecnologías o el poco que nosotros le estamos dando? También vamos a revisar los desafíos a los que hoy nos enfrentamos cuando queremos implementar un programa de point of care o de diagnóstico resolutivo, los factores críticos a los que apuntamos cuando queremos obtener confiabilidad, recordando que el objetivo principal de un programa de POCT o de diagnóstico resolutivo es finalmente garantizar esa seguridad del paciente y la confiabilidad analítica en esos resultados. Para ello, también revisaremos algunas evidencias científicas, publicaciones o revisiones que hemos tenido a lo largo de años, donde se recopila el impacto que tiene implementar un programa de POCT desde la confiabilidad diagnóstica y cerraremos con una brecha sumamente importante que es el futuro, hacia dónde va esa mira del diagnóstico resolutivo o del point of care y cuáles retos vamos a o nos estamos enfrentando las personas que estamos implementando un programa de POCT en ambientes intrahospitalarios o extrahospitalarios o comunitarios. El objetivo de esto, pues, es sumamente importante demostrar o mostrar la importancia de qué tenemos nosotros cuando queremos implementar un modelo de diagnóstico resolutivo o point of care testing, como se le conoce en inglés, cuando nos enfocamos en la confiabilidad analítica y hacemos uso o revisión de lo que importa, que es la seguridad del paciente. Para ello, vamos a ver los ejes fundamentales que garantizan un impacto clínico efectivo. ¿Ok? Pero pues antes de hablar de tecnología, de los factores críticos que debemos tomar en cuenta cuando vamos a implementar un programa de Point of Care en nuestra institución hospitalaria, en un ambiente comunitario, en una campaña, una jornada extramural, debemos hacer una revisión de cómo ha sido el paso de los años de este programa y cómo ha evolucionado conforme se ha venido adaptando a los diferentes entornos. Entonces tenemos para los años 60 y 70 donde se hacían revisiones a través de
tiras reactivas de orina o determinación de glucosa a través de un implemento o una tecnología que era el glucómetro. Esto permitió desplazar y tener la de mediciones de glucosa en pacientes diabéticos o también porque pueden hacer su control no solamente yendo hasta los laboratorios centralizados, sino también desde sus casas o en consultorios médicos. Nos vamos para el año 80, donde aquí ocurre en esta década una expansión hospitalaria. Empezaron a implementar tecnologías de determinación de gasometría o de gases arteriales en unidades de cuidados intensivos, salas de emergencia, que esto le permitía al profesional intensivista, profesional internista, no solamente esperar hasta el resultado del laboratorio o trasladar estas muestras que sabemos que son sumamente críticas, sino obtener resultados inmediatos y poder hacer el ajuste o el monitoreo terapéutico de estos pacientes que se encontraban en cuidado crítico. En el año 90 se fabrican los primeros marcadores cardíacos. Hablamos de la troponina, que era sumamente importante para hacer o tomar esos criterios de rule-in, rule-out en aquellos pacientes que tuvieran signos o síntomas asociados a síndromes coronarios. Para el año 2000, aquí como podemos ver, pues el POCT o el diagnóstico resolutivo viene desde muy atrás, pero hasta el año 2000 es donde empiezan a desenglosar esas pequeñas regulaciones específicas y empezamos a llamar todas estas pruebas que no son realizadas en el laboratorio, sino como pruebas en el punto de atención al paciente hasta el día de hoy que podemos conocerlas como atención primaria en salud, podemos conocerlas como diagnóstico resolutivo. Para el año 2010 ocurre otra evolución sumamente importante para estos programas de POCT y es la integración digital. Aquí ya hablamos de que las nuevas plataformas no solamente obtienen resultados que podemos nosotros imprimirlos, sino además podemos acoplarlos o enviarlos directamente a nuestros entornos de historias clínicas electrónicas. Y hay una expansión, porque aquí ya empiezan a desarrollarse diferentes marcadores, no solamente cardíacos o de gasometría o determinación de carbohidratos, sino también empezamos a tener pruebas que pueden ser utilizadas para diagnósticos infecciosos, para hacer definición si el paciente requiere o no uso de antibióticos. Nos vamos al 2020, sabemos que aquí pues nos enfrentamos a la pandemia, pero junto con la pandemia entendemos un poco más la necesidad de poder implementar estos programas de puntos de atención al paciente o de diagnóstico resolutivo, no solamente enviando las muestras al laboratorio central y esperando resultados, sino teniendo esos resultados inmediatos de, por ejemplo, dímero D o CRP, y existen otras regulaciones como es la ISO 15189 año 2022, donde ya incorpora en la terminología de POCT y qué debemos nosotros tener para implementar el programa. Pero ¿a qué nos situamos hoy? Nos vamos a un futuro donde queremos incorporar un diagnóstico personalizado en el punto del paciente, y aquí hablamos ya de marcadores genómicos, marcadores genéticos, que nos puedan no solamente tener ese resultado de probable o de patológico o de enfermo, sino que además sea mucho más acercado a la realidad de cada uno de los pacientes y un diagnóstico individualizado. Pero pues antes de seguir hablando de todo lo que tiene que ver los factores críticos para poder incorporar un programa de POCT, nos debemos situar a qué nos estamos enfrentando hoy, cuál es la realidad a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Entonces, antes de ello, pues hablo con un extracto de los documentos de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU del año 1948, recordando que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. Pero si nos vamos, estadísticas de la Organización Mundial de la Salud nos dice que aproximadamente el 50% de la población mundial carece de acceso a servicios en salud completos. Aquí nos vamos de que estas personas muy probablemente no tienen acceso a laboratorios personalizados, no tienen acceso a una batería completa o a un portafolio de pruebas, o aún en los peores casos, muy probablemente no continúan con sus tratamientos o monitoreo de sus tratamientos dependiendo de sus diversas patologías. Nos vamos que aproximadamente 4.5 billones de personas no tienen cobertura de servicios esenciales, y esto se traduce aproximadamente en 2.000 millones de pérdidas económicas que se están enfrentando pues estas personas debido a gastos excesivos en salud. No se pueden traducir en tiempos de retraso, en uso o mal uso en realidad de diversos manejos terapéuticos, o en el peor de los casos que sus pacientes pues finalmente fallezcan.
Si nos vamos a nuestra región, América Latina o Latinoamérica, pues vemos que nos dice la Organización Panamericana de la Salud que hay más de 97 millones de personas que a hoy carecen de accesos en servicios en salud. Nos vamos a la población rural, aproximadamente solo uno de cada tres personas carece de accesos a estos servicios en salud. Vemos que solo el 15% en Latinoamérica tiene o ofrece acceso a pruebas de laboratorios básicas. Estamos hablando de un hemograma, una glicemia, un manejo de perfil lipídico, donde podría tener diagnóstico o su primer acercamiento a su realidad de patología. Y para ello, pues hemos visto cómo se ha venido incorporando lo del modelo del valor clínico del diagnóstico resolutivo o del POCT, entendiendo que este modelo de POCT o de diagnóstico sí representa una estrategia clave para la atención primaria, porque aquí realmente lo que queremos es derrotar esa brecha que existe entre la inequidad para el servicio de atención y para el acceso que pueden tener las diversas personas alrededor del mundo, disminuir ese porcentaje de inequidad que a hoy, como ya lo hemos visto en las slides anteriores, se están enfrentando. Por ello tenemos tres ejes fundamentales: resultados inmediatos. Ya no debemos esperar esos tiempos de traslado del paciente en algunos casos, o de trasladar esas muestras al laboratorio centralizado y esperar a que se cumplan unos tiempos de oportunidad para poder entregar resultados, que finalmente esto se traduce en tener decisiones retardadas o decisiones pues que no, muchas veces no se puede hacer ese manejo. Vemos también decisiones clínicas oportunas. El personal o el profesional médico, cuando tiene acceso inmediato a estos resultados, puede acceder a hacer un manejo terapéutico, un monitoreo de ese paciente, un diagnóstico o un pronóstico de su calidad de vida. Y por eso finalmente se traduce en el tercer eje, que es la mejor experiencia del usuario. Aquí obtenemos pacientes que no tienen que gastar nuevamente dinero en un segundo transporte para poder acceder a estos resultados, a tomar una muestra, acceder a estos resultados, sino desde esa primera consulta, ese primer acercamiento que hacen con el profesional sanitario, ya se pueden llevar un panorama de lo que hoy están padeciendo de sus diversas patologías. Pero aquí nos vemos con otro, el desafío principal. Vemos que implementar un programa de point of care o diagnóstico resolutivo, no solamente nos debemos enfocar en la rapidez, sino realmente en la confiabilidad. ¿Qué ocurre cuando solo nos estamos enfocando en obtener un resultado velozmente, en 15, 5, 10 minutos? Podemos ver que hay ausencia de indicadores de seguimiento clínico. Recordemos que estos indicadores de producción o KPIs que finalmente se hacen, podemos determinar la pertinencia o evaluar la pertinencia de implementar estas diversas plataformas analíticas y también de una prueba o un ensayo para obtener resultados. Vemos resultados sin trazabilidad o correlación clínica. Muchas veces cuando solo nos enfocamos en obtener finalmente ese resultado, no se logra obtener correctamente esa correlación que puede haber entre la semiología de este paciente, los signos y síntomas, y también ese resultado que se está obteniendo. Y otro de los desafíos que hoy se está obteniendo, se evidencia cuando solo nos enfocamos en obtener un programa de diagnóstico resolutivo de POCT frente a la velocidad, es el personal sin entrenamiento. Recordemos que una persona que carece o que no tiene la educación para poder utilizar esta plataforma, pues finalmente va a obtener un resultado que es erróneo o que puede no ser compatible con la realidad clínica de este paciente. Nos vemos aquí dos publicaciones bastante interesantes. Una de ellas se enfoca en un hospital de nivel terciario. En este hospital lo que se hace realmente es evaluar qué ocurre cuando se desconoce o no se tiene la formación correcta, bien sea del proveedor o del comité o del grupo de diagnóstico resolutivo de Point of Care que ha implementado esta plataforma. Obtenemos resultados o alteraciones en las bases preanalíticas, o sea que tenemos muestras que muy probablemente no cumplen con la calidad que se espera y pues se van a obtener resultados que no son. Se pueden hacer procesamientos, pero no se tiene el manejo apropiado de estos insumos o de estos reactivos, o también se desconoce cómo se puede interpretar alguna alarma que pueda tener estas plataformas analíticas. O la obtención adicional también se toca como un eje importante, obtención de resultados que no se alineen o que no se incorporen en la historia clínica de este paciente. Otro artículo que es publicado por Oye
este refiere que la falta de preparación o experiencia en el personal operativo de plataformas de diagnóstico resolutivo se traduce en obtener resultados que no son compatibles con las características clínicas de este paciente o de los pacientes que nosotros estamos haciendo perfiles o analizando. Entonces, para hoy les he preparado estos factores críticos acorde a diferentes revisiones de guías internacionales de la ISO 15189-2022 y también de marcos normativos internacionales para la implementación de un programa de point of care que sea confiable. Es importante recordar que sin la implementación de estos 6 factores, pues no estamos obteniendo un programa que va a perder o carece de valor clínico. El primero de ellos, la competencia del personal, trazabilidad analítica, interpretación clínica, supervisión y la gobernanza, la gestión de la información y los flujos operativos estandarizados. Entonces vemos que la ISO 15189 nos resume que el personal asistencial, llámese profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería, profesionales médicos o profesionales de otras áreas sanitarias, no debe ser entrenado correctamente en el uso y la interpretación de alarmas, el manejo apropiado de estas muestras, garantizando la fase preanalítica, que es sumamente importante, recordando que las guías de LTI nos traducen que aproximadamente entre el 60 al 80% se traduce la mayor parte de errores asociados a la obtención de un resultado erróneo en la fase preanalítica. Pero estos no solamente deben ser entrenados al principio o a la implementación de este programa, sino también deben ser actores de reentrenamientos, de evaluaciones constantes que permitan garantizar de que las personas que finalmente están haciendo el análisis de esta muestra y el uso de estas diversas plataformas analíticas cuentan con la experiencia y cuentan con la formación técnica, en este caso para el uso de la plataforma o de las pruebas, para poder a enfrentarse frente a alguna alteración o alguna anormalidad que se pueda obtener en la plataforma. Recordemos adicionalmente, como lo hemos mencionado, un operador, llámese de cualquier profesional sanitario, que no cuente con el entrenamiento, la formación, bien sea de proveedor, casa matriz o de la institución hospitalaria, se traduce en la obtención de un resultado erróneo. El siguiente eje es la trazabilidad analítica, pero esta trazabilidad analítica la he puesto en 3 brechas sumamente importantes. Primero, trazabilidad metrológica. Esto es algo en lo que el diario nosotros los profesionales de salud nos enfrentamos a la obtención de un resultado cuando hacemos esas comparaciones entre una plataforma de POCT o diagnóstico resolutivo y la vamos a comparar contra un resultado de un laboratorio central. Allí tenemos que empezar a desglosar, uno, las técnicas que nosotros estamos utilizando en este programa de Point of Care versus la técnica que se está utilizando en el laboratorio, en el laboratorio centralizado, las posibles interferencias que esas están reportadas en cualquier plataforma, en cualquier sistema analítico, recordando que pues tenemos desde la interferencia básica, por ejemplo, la edad, una TSH no va a tener el mismo resultado en un paciente pediátrico o un paciente de adulto mayor y no quiere decir que alguna de las pruebas pues se encuentren incorrectas. Los límites de detección es algo que también pues debemos nosotros contemplar cuando estamos implementando este programa de Point of Care. Podemos obtener un resultado a partir de 2 en una plataforma de POCT que está pensada para hacer una caracterización inicial de este paciente patológico o no está patológico o hacerle ese seguimiento versus las plataformas que estamos utilizando en los diversos laboratorios centralizados que pueden obtener resultados a concentraciones más bajas. El siguiente eje es la trazabilidad o la custodia. Todo resultado que tengamos nosotros debe tener trazabilidad. Entonces, por ende, debemos respetar los 5 correctos de la fase preanalítica. Cuando nosotros obtengamos esa muestra y vayamos a hacer ese procesamiento o ese análisis en la plataforma de POCT o la plataforma que estemos nosotros utilizando, debemos igual incorporar ese documento de identidad, asociar ese nombre de ese paciente que nosotros estamos hoy analizando o que a través del ordenamiento médico para poder hacer cualquier seguimiento
frente a alguna alteración que pueda tener el paciente o un monitoreo mismo que él lo requiere. Y la tercera brecha es el control de calidad. Pregunta que nos enfrentamos nosotros los profesionales de la salud muy frecuentes, porque pues vemos que entendemos que los laboratorios clínicos centralizados tienen que tener un control de calidad, tienen una frecuencia dependiendo de la tipo de plataforma que estén implementando, dependiendo de esa frecuencia también con la que hacen el análisis de esas pruebas. Pues si tú haces un análisis, por ejemplo, de una muestra de unos anticuerpos antinucleares una vez a la semana, pues cada cuánto tendrías que hacer el análisis o la evaluación de para esta misma plataforma. Cuando nos vamos a la tecnología POCT debemos pensar, o del diagnóstico resolutivo, que es un mundo diferente y no está desligado directamente del análisis del control de calidad, pero aquí es distinto. Primero, los tipos de reactivos. La mayoría de las plataformas utilizadas para POCT utilizan en la modalidad de monotest, precisamente para no tener que enfrentarnos como esos análisis que nosotros hacemos frecuentemente en un laboratorio de química clínica, donde sabemos que tenemos un reactivo de glucosa, este reactivo lo estamos sacando al equipo, luego lo volvemos a llevar a la nevera, lo volvemos a sacar. Entonces, esos cambios de temperatura que son los que nosotros utilizamos en una plataforma de laboratorio clínico, donde se puede empezar a degradar ese reactivo, no lo tenemos o no lo evidenciamos de la misma manera, no lo estamos utilizando de la misma manera porque estamos trabajando frente a monotest. Entonces, estas plataformas en su mayoría vienen también con algo que se conoce como el onboarding control, que ya es un control incorporado internamente donde ellos realizan o se hace una valoración propiamente por el equipo, donde se hace su análisis de partes ópticas, partes mecánicas, donde esté correctamente tras la bandeja, donde colocamos el reactivo con la muestra, esté enviándose hasta el lugar donde se va a hacer el análisis en el caso de la plataforma. Si bien estos programas de control de calidad nosotros debemos implementarlos, debemos entender que la periodicidad es distinta como lo implementamos en un laboratorio clínico. Aquí se pueden hacer valoraciones a partir de lote, se pueden hacer valoraciones a partir de caja completa de reactivo o simplemente podemos hacer la valoración del onboarding control, que igual lo estaríamos contemplando de que en la plataforma analítica donde nosotros vamos a hacer la medición está trabajando correctamente. La interpretación clínica es el siguiente factor. Entendamos que un resultado aislado, donde no estemos contemplando esa correlación, o el profesional médico no está haciendo esa correlación clínica, no esté evidenciando los diferentes signos y síntomas en los que se puede enfrentar este paciente, es un diagnóstico que puede traducirse de manera errónea. Entonces tenemos un resultado obtenido a través de cualquier plataforma analítica de POCT. Lo siguiente que el profesional médico realiza, si es congruente o si está correlacionado con el estado clínico del paciente, y a partir de allí él toma una decisión médica donde si debe o no suministrar ese medicamento, si debe o no ser enviado en el caso de unas pruebas que sean unos tamizajes que se estén realizando muy probablemente en un entorno extrahospitalario, si debe o no remitirle al área de hospitalario más cercana, o en caso tal, pues si debe hacer un criterio de rule-in o rule-out para poder hacer seguimiento a este paciente. Y todo eso se traduce finalmente en el impacto clínico que puede tener en la satisfacción de ese usuario y, por supuesto, en la reducción de costos en manejos terapéuticos o en tiempos de oportunidades innecesarios. El siguiente factor es el modelo de supervisión y gobernanza. Aquí nos vamos a algo que es el marco de gobernanza eficaz, que es básicamente entender que para que pueda funcionar un programa de point of care o de diagnóstico resolutivo, debemos tener nuestras funciones o nuestras actividades deben estar bien desglosadas dependiendo de los roles que nosotros vamos a cumplir. Entonces, debe haber un director hospitalario, un director clínico, un director científico, quien finalmente sea el que va a dar aval para que se pueda utilizar esa prueba de laboratorio, de que se pueda implementar esa prueba de POCT en alguna campaña, en algún sitio o en entorno intrahospitalario, por ejemplo, en el área de urgencias, según la pertinencia, en el área de unidad de cuidados intensivos. Adicionalmente, este director hospitalario o este director de programa de Point of Care es la persona que se encarga de hacer el análisis, por eso es sumamente importante el uso o el seguimiento de estos indicadores de gestión, evaluar si esa pertinencia, los costos que le pueden implementar
implementar a un sector hospitalario, la implementación de estos point of care, si realmente se están traduciendo en la satisfacción de su usuario y en la reducción en los costos de tiempos de oportunidades innecesarias. Lo siguiente es un coordinador o supervisor, que nos dice la ISO 15189-2022. Bueno, este coordinador o este supervisor debería ser una persona que tenga conocimientos en laboratorio clínico, si bien puede que el programa tenga o no tenga directamente un área de laboratorio, aparte de este programa de Point of Care, pero sí debe ser una persona que tenga el conocimiento en el laboratorio clínico, donde él va a garantizar la eficiencia del programa. Aquí hablamos de eficiencia, el uso correcto de estos reactivos o insumos, adicionalmente de que se estén haciendo o se esté cumpliendo y garantizando las diferentes fases de calidad, preanalítica, analítica, posanalítica, que se estén garantizando esos entrenamientos y la evaluación, como lo vimos en las slides anteriores, las evaluaciones y valoraciones correctas de que el personal que está utilizando estas plataformas cuente con el conocimiento y la experiencia para enfrentarse a cualquier posible error de la plataforma o cualquier posible alteración que podamos obtener. Adicionalmente, pues debe garantizar la documentación técnica y realizar auditorías internas periódicas. Lo siguiente es el profesional médico, profesional sanitario, quien realiza el ordenamiento del test y finalmente, como lo veíamos, es el que va a hacer la interpretación de ese resultado y puede asociarlo o no a una patología propiamente. Y por último, el personal sanitario, que este personal sanitario es quien realiza el procesamiento de este test, garantiza el uso apropiado de estos insumos o de estos reactivos, garantiza que va a utilizar correctamente la plataforma analítica, pero esto no lo veamos solamente como una cadena donde hay una pirámide, donde hay una persona superior y hay una persona inferior, como un eje de jerarquía, sino realmente es un eslabón completo que es cíclico. Si en el personal sanitario que no garantiza el uso correcto de estos insumos y de la plataforma para esos resultados, el director no puede analizar correctamente sus indicadores, por lo tanto el coordinador pues no tendría el rol de poder hacer esas auditorías internas y el profesional médico seguiría esperando esos tiempos de oportunidad que el laboratorio le están dando o hasta que el paciente se pueda trasladar hasta ese laboratorio centralizado para hacer ese análisis de pruebas. Estos desafíos también los tenemos que ver con las diferentes responsabilidades. Entonces ya veíamos la definición de roles y responsabilidades, el Comité de Seguridad del Paciente, que también pues va a garantizar el uso racional de los insumos y los reactivos para que esto no solamente se traduzca no se pueda traducir en pérdidas, sino por el contrario sea una ganancia, un ganar-ganar entre el paciente para su uso correcto a través de las plataformas y obtenga su resultado apropiado y su diagnóstico y también la institución hospitalaria que no tenga que cubrir gastos de manejos terapéuticos innecesarios. La garantía de la trazabilidad, y aquí lo desgloso en dos ejes importantes, la integración con el laboratorio, como habíamos visto, un coordinador, un supervisor, una persona que tenga ese conocimiento, no necesariamente debe ser un laboratorio, pero sí una persona que tenga el conocimiento en laboratorio clínico y la gestión documental, donde se desglose de que existe un programa de diagnóstico resolutivo de pruebas de atención al paciente o point of care, donde este programa cuenta con estas plataformas y adicional se tenga la información de los entrenamientos o las auditorías que se realizan. Lo mismo el ciclo de evaluación, formación y auditorías, como lo hemos visto, que nos lo desglosa la ISO 15189 de su cuarta edición 2022. Lo siguiente o el siguiente factor crítico son los flujos operativos estandarizados. Aquí revisamos nuevamente estas fases de calidad que nos han emitido las guías internacionales como las DLCI, las mismas que hoy nosotros acoplamos al laboratorio clínico, pero con otra mirada. Aquí las estamos viendo de una manera cíclica. Entonces tenemos una fase preanalítica donde hay un primer acercamiento del director técnico, donde él avala o el director científico hospitalario del programa, donde avala el uso de estas pruebas. Hay una formación y un entrenamiento de esas personas que van a hacer el uso de estas plataformas. Luego de esto, de contar con ese entrenamiento y de garantizar de que cuentan con esa formación, va a haber un ordenamiento médico y va a haber una toma de la muestra. Esa toma de la muestra debe ser en el
tubo o en el envase colector apropiado, debe cumplir con los tiempos como se le proporcionó en la formación técnica a esa persona, o sea que si se debe tomar en algún envase, por ejemplo en un tubo con EDTA, debe ser en EDTA hasta donde marca el indicador. Luego va a haber una fase analítica donde hay un análisis en las diferentes soluciones diagnósticas o en las plataformas analíticas de Point of Care, donde se obtiene un resultado, donde se hace ese análisis del onboarding control, el que veíamos nosotros, el control de calidad que muchas veces lo hace directamente la plataforma, o si tiene que hacer, porque pues según lo que recomienda fabricantes que implemente al menos un análisis de lote de control, de lote de reactivo, entonces implementa ese control para ese lote. A partir de estos resultados, entonces el médico o profesional médico puede hacer su atención médica oportuna, puede hacer ese manejo terapéutico, puede hacer ese seguimiento, puede hacer ese diagnóstico de esa captación de ese paciente. Y luego se va incorporado todo esto porque como habíamos revisado, los resultados no solamente los dejamos o simplemente lo entregamos, pero pues no lo hemos marcado, sino debemos garantizar de que ese resultado se pueda acoplar a una historia clínica o al menos quede como un backup dentro de la plataforma, entonces a través de la identificación correcta de esa muestra de ese paciente, entonces vemos que hay unas, garantizamos la seguridad y adicionalmente la gestión de residuos. Como vemos, esto es de manera cíclica. Lo siguiente es la gestión de la información. ¿En qué se traduce esto? Obtenemos un resultado. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un glucómetro donde el paciente pues se hace una determinación de glucosa y a partir de aquí entonces hay alertas y decisiones. ¿Qué son estas alertas y decisiones? Ese resultado que hemos obtenido nosotros, como lo veíamos en la revisión de los artículos, corresponde a un dato crítico. Ese dato realmente comprende la vida de este paciente. Entonces, si es un dato crítico, ¿qué debemos hacer? En el profesional médico se queda solamente con él y prescribe algún medicamento o le hace seguimiento a ese paciente que se acercó, bien sea en una campaña comunitaria o bien sea lo que estamos atendiendo nosotros en un servicio de emergencias. Lo siguiente es la trazabilidad del resultado. ¿Qué vamos a hacer con ese resultado? Ese resultado va a quedar acoplado a la historia clínica, pero vamos a hacerle seguimiento a ese paciente. La gestión de los indicadores. Sin indicadores que no se estén, o la no realización de indicadores claramente se traduce en que no podemos tener o evaluar la eficiencia y la pertinencia de implementar este programa de Point of Care y de seguirlo o de continuarlo en el caso pues de las instituciones hospitalarias. El registro seguro, donde nosotros estamos garantizando de que la muestra corresponde a ese paciente, estamos marcándola correctamente, y la confidencialidad, que está finalmente pues de acuerdo a los marcos normativos internacionales, todo resultado pues debe ser confidencial, no podemos nosotros divulgarlo en el entorno donde lo estemos tomando, sino solamente se le dirá al paciente o en el caso tal pues de un pediátrico o una persona pues que cuente con discapacidad, se le diría a su tutor legal. Para ello y continuar con la importancia de tener un programa de point of care o de diagnóstico resolutivo que sea confiable, entonces tenemos estos estudios, por ejemplo, hay un biomarcador importante, el diagnóstico resolutivo en enfermedad renal crónica, donde vemos entonces que Gamma en el año 2024 evalúa la pertinencia de realizar creatinina y relación albuminuria creatinuria en pacientes que, primero en un acercamiento en pacientes que no tenían estas patologías, logra hacer diagnóstico de daño o de probable daño de enfermedad renal crónica. Adicional, también puede hacer monitoreo de la dieta, ajustes terapéuticos de estos pacientes. Otro estudio es la incorporación de tecnologías inmunoensayos fluorescentes, donde se comparan con plataformas que son utilizadas para el laboratorio central y vemos que la obtención de resultados en 5 minutos, se puede obtener resultados en 5 minutos en muestras capilares y son correlacionables con los resultados obtenidos en el laboratorio central. Vemos también la implementación de estos programas de diagnóstico resolutivo de Point of Care en entornos que cuenten con recursos ilimitados. Entonces estamos llevando la hemoglobina glicada o se llevó la hemoglobina glicada a entornos para mejorar el diagnóstico y el pronóstico de diabetes en poblaciones que cuenten con pocos recursos. Vemos también la incorporación de la troponina de alta sensibilidad en la atención prehospitalaria. Entonces aquí esto no solo reduce los tiempos prolongados en urgencias, sino adicionalmente ese tratamiento oportuno que le podemos dar a ese paciente
o ese criterio de rule-in para poderlo incorporar, bien sea a una UCI, si en caso de una unidad, en el caso de que el paciente necesite la atención de una unidad de cuidados intensivos, o poder también hacer ese rule-out, de poderlo enviar a la casa en caso de que pues no, los síntomas, signos y síntomas pues no marquen propiamente un resultado de una troponina positiva. Y por último, también pues tengo este artículo de Tiento que habla sobre las brigadas móviles en Latinoamérica, donde aquí se pudo llevar a través de unidades móviles, hablamos de ambulancias, hablamos incluso también de barcos o canoas que se pudieron llevar el diagnóstico resolutivo y facilitó la atención en zonas rurales y remotas, donde estos pacientes ya no tenían que trasladarse hasta un primer encuentro en un entorno hospitalario y luego volver, bien sea para hacer por la realización de esta toma de muestra o para la obtención de ese resultado y poder obtener finalmente su diagnóstico. Vemos entonces las ventajas de implementar un diagnóstico resolutivo. Esto se traduce en eficiencia de costos en atención médica. El implementar un programa que garantice la confiabilidad analítica y que garantice la seguridad del paciente se traduce en unos ahorros hasta un 8,25% al hacer una correcta implementación de estas tecnologías. Hay una aceleración en el diagnóstico. Los tiempos de estancias prolongadas que se pueden tener en una unidad, en unas unidades, una sala de emergencias, se pueden reducir hasta 46 minutos. Esto en unos estudios europeos se tradujo en un ahorro de 148 euros por cápita. Hay la reducción del uso de antibióticos. Recordemos que esto es una alarma sanitaria que tenemos hoy en día por el manejo inapropiado o el uso inapropiado de antibióticos, especialmente en población pediátrica, donde hay un acercamiento de estos familiares con su niño, con su paciente pediátrico, que puede tener o no compatible con una infección que requiera unos antibióticos. En este caso, el uso de CRP o de proteína C reactiva junto con la procalcitonina nos llevó a Abraham Talin a determinar que hay una disminución de medicamentos o antimicrobianos innecesarios. Y continuamos con la efectividad clínica y financiera en sala de emergencias. Entonces vemos que en muchas veces en algunos programas la utilización de pruebas upfront, o sea, antes de que sea atendido por el paciente, por ejemplo, un hemograma convencional, lleva a una costo efectividad porque se traduce en que el médico al momento de que haga su primer acercamiento con el paciente ya tiene un panorama o una idea de la patología por la que puede consultar este paciente. Y aquí nos enfrentamos entonces con el futuro del diagnóstico resolutivo del POCT. Primero, vemos que hoy se están trabajando en máquinas que incorporen el machine learning o el aprendizaje continuo a través de la inteligencia artificial. Esto vemos que nos llevaría a una mejor precisión, una mejor asertividad de esos resultados y a través del autoaprendizaje. Pero uno de los retos que estos tenemos es precisamente el incorporar modelos regulatorios o o protocolos que garanticen la protección de estos datos. Vemos las pruebas o plataformas que permiten la multiplexación, que quiere decir que a partir de una única gota o de una misma muestra se puede hacer un análisis de un portafolio completo, una batería completa de pruebas que pueden ser de diferentes perfiles. Entonces, esto lleva a que tengamos una alta eficiencia clínica por el análisis de varios marcadores en paralelo. Una de las variabilidades que se puede enfrentar o que se puede enfrentar el futuro de esta multiplexación es la exposición a diferentes factores externos, entendiendo que las diferentes analitos o pruebas que nosotros estamos analizando en esa muestra, pues pueden tener diversos comportamientos. Y por último, pero pues no menos importante, lo llamado genética que transforma, la expansión de obtener o detectar análisis genómicos y de pruebas moleculares en tiempo real y tiempos reducidos. Ya no solamente deberían enviar la muestra hasta el laboratorio central, esperar un día de montaje, sino se puede obtener análisis completos de, por ejemplo, de pruebas como Mycobacterium tuberculosis o se puede obtener análisis de una carga viral en tiempos inferiores a los que nos están ofertando los laboratorios centrales. Entonces, el reto aquí, para el caso de la genética, aún se requiere pues una infraestructura, especialmente pues el conocimiento técnico que debe ser evaluado y al costo pues todavía en el que se están desarrollando estas plataformas. Si nos vamos a los retos, entonces vemos que el diagnóstico resolutivo aún se encuentra con una
por una falta de estandarización y regulación, no solamente en Latinoamérica, sino global. Vemos que aproximadamente existen todavía instituciones hospitalarias, hasta un 40%, nos reporta la Federación Internacional de Química Clínica, que no cuenta con protocolos claros. La equidad, solo el 30 o menos del 30% de los hospitales rurales pueden o cuentan con un programa de point of care que esté bien dirigido y que tenga adicionalmente o haya evaluado la pertinencia de estas pruebas. Vemos la formación y competencia, entonces aquí aproximadamente nos reporta la Organización Mundial de la Salud que entre un 25 o 30% son errores atribuibles al operador, y la integración clínica y de datos. Solo el 35% cuenta con los de las plataformas. A hoy nos reporta la BMC, cuentan con incorporación inmediata a historias clínicas electrónicas. Entonces, para finalizar, bueno, conclusiones estratégicas. Veamos y tenemos, como hemos visto, el diagnóstico resolutivo o el point of care no solamente se debe medir o evaluar a través de la rapidez, sino por la confiabilidad y el impacto clínico que éste debe tener para finalmente garantizarse en esa seguridad del paciente. El valor real tiene tres ejes: seguridad del paciente, eficiencia operativa y equidad en el acceso. Vemos, como vimos en la revisión, ahí tenemos en los próximos 5 años nos vamos a enfrentar nuevamente a la integración digital, a los modelos de machine learning o inteligencia artificial y la incorporación de biología molecular que van a transformar el rumbo que puede tener este diagnóstico resolutivo. La capitalización a través de la revolución, pero aquí se requiere el uso de modelos de gobernanza, estandarización y entrenamiento continuo, y la decisión que radica en cómo garantizar que cada resultado finalmente genere confianza clínica. Estas son algunas de las referencias. Bueno, agradecimientos a los organizadores, a la Quality, a Valted, a Quality Consulting, a TED for Safety y a la empresa a la que actualmente formo parte, Lumira. Y recordarles que, pues, como nos decía Aristóteles, la calidad no es un acto, es un hábito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Oye, mientras empiezan a aparecer ahí las preguntas en el chat, vamos a seleccionar algunas después para poder aclarar algunas dudas de nuestros participantes. Me voy a tomar la libertad de hacerte la primera pregunta. Eh, Vamos a tener sin duda en esta gran audiencia que tenemos el día de hoy, recordar que logramos superar la meta de los 200 inscritos hasta el día de ayer. Así es que eso nos llena de orgullo porque superamos la meta anterior del foro anterior. Así es que sin duda que estamos logrando el impacto que nos propusimos a principio de año. Y en esta audiencia, sin duda que vamos a tener fan de los dispositivos Point of Care, así como algunos detractores que todavía se resisten un poco a la implementación de la tecnología. Entonces, reconociendo que sí estoy como fan del Point of Care, eh, digamos, recoger este título, ¿cierto?, de la presentación, en que más allá de la rapidez, para garantizar la confiabilidad de la tecnología, tenemos que hacer esta parte previa de asumir el rol como profesional del laboratorio y asegurarnos que definitivamente las personas que vayan a ocupar estos dispositivos en los entornos clínicos realmente tengan las capacitaciones y adquieran las competencias de parte de nosotros, de tal manera que nos den la confianza para poder entregar estos dispositivos y esta tecnología para el uso cotidiano. Me imagino que eso también es parte de esta confiabilidad. Sí, exactamente como tú lo dices, garantizar el eje fundamental que creo que es importante al momento de nosotros hacer esta incorporación de este programa de Point of Care, es garantizar que el usuario que va a ser o el operador de estas plataformas cuente con el conocimiento, con el entrenamiento, no solamente de por qué se debe procesar o cómo debe ser la toma de esta muestra, sino también en la resolución de estos conflictos que se pueden presentar, porque finalmente pues es una plataforma, puede ser llevada a un entorno comunitario, un área rural, como lo hemos visto, muchas veces desplazados desde, o como lo vimos en la presentación, desplazados desde ambulancia o desplazados desde canoa, sino qué debe hacer frente a esta resolución de problemas.
Adicional, ¿cómo garantiza que esos reactivos que pueden tener o no una estabilidad en ambiente, cómo garantiza de que se protejan correctamente al momento de poderlos hacer ese traslado? Bien, maravilloso. Así que bueno, dejamos libre el chat y por interno o ahí en directo, entonces Jorge va a ir interactuando con nuestros asistentes. Mientras tanto, ya comienzo a despedirte en virtud del tiempo y te agradezco enormemente que hayas podido participar el día de hoy junto a nosotros en este segundo foro, este foro internacional de diagnóstico inmediato sobre dispositivos Point of Care. Muchísimas gracias, Jorge. Mucho éxito en lo que viene. Gracias, gracias a ti, gracias a Alex, a todos. Gracias, gracias.